Robó bancos, asaltó trenes, ejecutó hombres a sangre fría, y aún así, Estados Unidos lo convirtió en leyenda. Su nombre era Jesse James. Pero esta no es solo la historia de un criminal, es la historia de cómo una nación dividida fabrica héroes incómodos. Jesse nació en 1847 en Clay County, Missouri, en una familia profundamente simpatizante del sur esclavista. Su padre era predicador baptista y murió cuando Jesse tenía apenas 3 años. Su madre, Serelda, fue una mujer fuerte, ideológicamente radical y protectora extrema de sus hijos. Missouri no era un estado cualquiera, era frontera política, cultural y militar. Cuando estalla la Guerra Civil en 1861, el estado se convierte en uno de los más violentos del país. La guerra en Missouri no fue tradicional, fue guerrilla, fue vecino contra vecino, casas incendiadas, emboscadas nocturnas, venganzas personales disfrazadas de patriotismo. Jesse y su hermano Frank James se unen a las guerrillas confederadas lideradas por William Quantrill. Estas unidades participaron en acciones como la masacre de Lawrence, Kansas, donde murieron más de 150 hombres y jóvenes. Esa violencia moldeó a Jesse en plena adolescencia. Fue herido gravemente en el pecho durante la guerra. Sobrevivió, pero la experiencia dejó cicatrices físicas y psicológicas. Aprendió algo peligroso, que la violencia podía ser ideológica, estratégica y justificable si el enemigo era el otro. En 1865 la Confederación pierde. El sur queda destruido económica y socialmente. Tropas federales ocupan territorios. Nuevas leyes transforman la estructura política. Muchos sureños sienten humillación profunda. Jesse no acepta la derrota. En 1866 ocurre el robo al Banco de Liberty, Missouri. Es uno de los primeros asaltos bancarios importantes del período de reconstrucción. No era solo dinero, era resistencia simbólica contra instituciones financieras vinculadas al norte. En los años siguientes, la banda James Younger consolida su reputación. Asaltan bancos en Missouri, Kentucky, Iowa y otros estados. Roban trenes, símbolo máximo del progreso industrial. En 1873 realizan el famoso asalto al tren de la Rock Island Line. Descarrilan la locomotora, intimidan pasajeros y se llevan miles de dólares. El impacto mediático fue enorme. El país comenzaba a verlos como forajidos audaces, capaces de desafiar al sistema moderno. Aquí entra el papel decisivo de la prensa. El periodista John Newman Edwards publica artículos defendiendo a Jesse. Lo presenta como patriota sureño, víctima de persecución injusta y símbolo de resistencia frente al poder corporativo del norte. Esta narrativa conectó con el resentimiento social. La prensa no solo informó, construyó identidad. Pero desmontemos el mito. No existen pruebas sólidas de que Jesse repartiera dinero entre pobres. No hay registros de ayuda organizada. La imagen tipo Robin Hood fue una construcción romántica posterior. En varios asaltos murieron empleados bancarios y civiles inocentes. El robo no distinguía ideología cuando se trataba de disparar. En 1874 y 1875 continúan los golpes, pero la presión aumenta. La agencia Pinkerton es contratada para capturarlo. La persecución se intensifica. En 1875, agentes lanzan un artefacto explosivo en la casa familiar de los James. La explosión mata a su medio hermano pequeño y mutila a su madre. Ese evento radicaliza aún más la narrativa sureña. Ahora Jesse no solo es forajido, es víctima del exceso federal. En 1876 llega el golpe más ambicioso, el banco de Northfield, Minnesota. La banda cree que será sencillo, pero el pueblo responde armado. Se produce un tiroteo intenso en plena calle. 2 miembros mueren, los hermanos Younger son capturados y condenados. Solo Jesse y Frank logran escapar tras una huida dramática. Ese evento marca el colapso operativo de la banda original. A partir de entonces, Jesse vive bajo identidad falsa como Thomas Howard. Se casa con su prima Serelda, Z, Mims, y forma familia. Intenta proyectar normalidad, pero sigue planeando robos.
recluta jóvenes impresionables que lo admiran. Entre ellos está Robert Ford, un joven obsesionado con la fama. El 3 de abril de 1882, en su casa de St. Joseph, Missouri, Jesse se sube a una silla para acomodar un cuadro. Está desarmado. Ford le dispara por la espalda. Muere instantáneamente a los 34 años. Ford esperaba recompensa y reconocimiento. Recibió desprecio público. Lo llamaron cobarde. Y al hacerlo, la sociedad selló el mito de Jesse como mártir traicionado. Con el paso del tiempo, novelas baratas del siglo XIX amplificaron su figura. Luego el cine consolidó su imagen, incluyendo películas como The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. Cada generación reinterpretó su figura según sus propias tensiones: rebelde antibancos, símbolo antisistema o simplemente icono cultural del viejo oeste. Desde una perspectiva histórica rigurosa, Jesse James fue producto de guerra civil, propaganda ideológica y transición económica acelerada. La industrialización generaba desconfianza. Los bancos y ferrocarriles acumulaban poder. La figura del forajido ofrecía fantasía de resistencia individual contra estructuras gigantescas. Pero también fue un hombre que eligió continuar la violencia cuando otros intentaron reconstruir. Fue inteligente, carismático y estratégico, pero también implacable. Supo manejar su imagen incluso antes de que existiera el marketing moderno. Entendió que el relato era tan importante como el botín. La pregunta clave no es si fue héroe o villano, es por qué la sociedad necesitó verlo como algo más que un criminal. En épocas de cambio acelerado, las figuras rebeldes se convierten en espejos del descontento colectivo. Jesse James murió en 1882, pero su nombre sobrevivió más de un siglo, no porque fuera moralmente admirable, sino porque representaba una tensión histórica: tradición contra modernidad, sur contra norte, individuo contra corporación. Las balas matan hombres, la narrativa los transforma. Y cuando una nación adopta una historia como símbolo, el mito se vuelve más fuerte que los hechos. Jesse James no fue un héroe clásico, fue un producto perfecto de su tiempo, y América decidió recordarlo como leyenda.